Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros hemos pasado en algún momento por situaciones fuertes y repentinas. Digo fuertes porque pueden ser situaciones en las que nos vemos envueltos por dolor, situaciones que nos golpean, situaciones que pueden ser para nosotros golpes duros, y eso pues lo hace ser fuerte. Y digo repentinas porque muchas de estas situaciones no nos las esperamos. Muchas de estas situaciones ocurren cuando pensamos que todo en nuestra vida está tranquilo, está bien, y de repente, ¡pum!, llega el problema. Y el Evangelio de hoy nos habla de una situación fuerte y repentina por la que pasaron los discípulos. Dice el Evangelio que de repente se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Se levantó un huracán. ¿Usted sabe qué es un huracán? Un huracán, hablando de clima, son vientos impetuosos y tormentas que ponen en peligro todo lo que hay a su paso. Destrucción, muerte, soledad es la firma de un huracán. Nosotros hemos visto recientemente el huracán en tal parte devastó tantas casas, se llevó tantas siembras, hubo tanta pérdida. Y los discípulos estaban atravesando por una situación tormentosa en ese momento en la barca. Nuestra vida también tiene huracanes. La vida también tiene situaciones fuertes y repentinas en las que usted y yo no estamos exonerados de pasar. ¿Cuáles son esos huracanes de la vida? Enfermedades, por ejemplo. El huracán cáncer, ¿verdad? Tan destructor. He oído personas que de repente dicen: pero es que si yo la vi hace 15 días y en un mes ya está flaquito y acabado. El huracán de la inflación, accidentes, situaciones familiares difíciles, problemas de pareja, dificultades profesionales, cuántas cosas, negocios que se caen, pérdidas, huracanes que nos golpean y que en el momento menos esperado llegan. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones así? ¿O cuántos de ustedes están pasando por una situación así? Y por lo general, cuando llega un huracán a nuestra vida, ¿cuál es la reacción más común de la persona? ¿Se angustia? ¿Se estresa? ¿Se agobia? ¿Se aflige?
se descuida y tiene miedo. Miedo a quedarse allí. Los discípulos tenían miedo a que se terminara de hundir la barca y se ahogaran. Evidentemente, una persona que pueda estar pasando por una situación de cáncer tiene miedo a morirse. O que de repente tengas un negocio en el que invertiste una gran cantidad de dinero y pues tienes miedo a perderlo todo. Y ese miedo, esa angustia, esa desesperación que muchas veces nos invade en un momento de dificultad, es algo que nos destruye más y nos golpea más de lo que el huracán nos está golpeando. Y la palabra de Dios hoy, en este día, nos enseña que nosotros tenemos un Dios de paz, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios bueno. Tú tienes un Dios de paz, porque Dios quiere que tú tengas paz. Dilo conmigo, Dios quiere que yo tenga paz. Tienes un Dios de salvación. Tu Dios, tu Jesús, es un Dios de salvación. Mire, donde Jesús llegaba, todo lo arreglaba. Él era un hombre que su sola presencia irradiaba paz. Y donde Jesús llega, todo lo soluciona. Todo, absolutamente todo, porque Dios es un Dios de soluciones. Mire toda la Biblia. Jesús llegaba y había un ciego, le devolvía la vista. Jesús llegaba, había un paralítico, una persona con algún problema. ¿Y qué hacía? Lo sanaba. El leproso lo sanaba. Había una situación de hambre, multiplicó peces y panes. A todo problema Él le conseguía solución. Te tengo una noticia. Si estás pasando por una situación difícil, ese problema no te va a derrumbar. Ese problema no te va a destruir. Esa enfermedad, esa deuda, esa situación familiar, ese problema que a lo mejor te golpea y te agobia y te estresa y te aflige, no puede contigo. A veces creemos que por ser practicantes de la fe, que por ser cristianos, que por creer en Dios, vamos a estar exentos y exonerados de problemas. Tu vida y mi vida es una vida que está sujeta a muchas cosas en el mundo y los problemas van a estar. Pero no tienes que sentirte mal porque estés atravesando por un problema, por la simple y sencilla razón de que Jesús, tu Dios, tu Señor, te salva. Dilo conmigo, Dios me salva. Dios me ayuda. Si sabes que Dios está contigo y que no va a permitir que ese problema te destruya, entonces no hay espacio para tener miedo. No hay espacio para estar afligido, no hay espacio para entristecernos. No hay un espacio para que la duda se siembre en nuestro corazón, porque ya sabes que tienes un Dios de salvación. Amén. Padre, pero es que es difícil estar atravesando por una enfermedad y no sentir miedo. Usted no sabe la preocupación que me causa todo el dinero que yo tengo invertido en ese negocio y estoy así de quedar en la bancarrota. Usted no sabe todo el sacrificio que yo hice por levantar a mi familia. Y mire la situación como está. Tengo miedo de perderlo todo. Dios te dice hoy, no tengas miedo. Es que no tienes razón para tener miedo, porque Jesús llega a salvarte, Jesús llega a darte la solución. Mi Señor, tu Señor, te va a dar la solución a esa tormenta por la que puedes estar pasando. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Diga conmigo amén. Amén. ¿Qué podemos hacer en medio del problema entonces? San Juan capítulo 16, versículo 33 dice de la siguiente manera: les digo esto para que encuentren paz en su unión conmigo.
En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo dice? Tengan valor. ¿Tengan qué? Valor. Yo he vencido al mundo. En medio del problema no tienes que tener miedo, no tienes que estresarte, no tienes que afligirte, no tienes que descuidarte. En medio del problema tienes que tener valor, tienes que ser valiente. Di al que tienes al lado, sé valiente. Sé valiente. Ten valor. Ten valor. Eso es lo que Dios te dice en medio de un problema. Pero vamos a ver, vamos a recapitular de nuevo el Evangelio. Dice, Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Y entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Vamos a ver la actitud de los personajes. ¿Cómo se comportaron allí los discípulos? Ellos acuden a Jesús, cosa que está bien hecha. Cuando tengas un problema, lo primero que tienes que hacer es acudir a Jesús. Es llegar a donde está tu Señor y plantearle tu situación. Ellos acudieron a Jesús, sí, está bien, pero fueron a donde el Señor con un reproche. Y mire que reprocharle las cosas al Señor es algo que no tiene sentido. Ellos le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa, Señor, mi familia? ¿A cuántos de nosotros se parece esa actitud del discípulo? Señor, ¿acaso no te importo? ¿Acaso no te importa esa gente que se está muriendo de hambre? ¿Acaso no te importa todo el sacrificio que he hecho? Y mira dónde estoy. Señor, ¿acaso no te importa que estés sufriendo? ¿Cuántas veces le hemos reprochado al Señor de esa manera? Y ellos, sus discípulos, acudieron a Él para un reproche. ¿Cuántas veces acudimos a Dios como si Él estuviera obligado o como si Él tuviera el deber de respondernos? ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios pensando como los discípulos, que no tiene cuidado de nosotros? Que llegamos a Dios a exigirle así con altanería, con soberbia. Hey, ¿acaso no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿Dónde estás? No hay que tú lo ves todo. ¿Dónde está Dios? Di al que tienes al lado, al Señor no se le reprocha. Es cuestión de actitud. Actitud es cómo actúas. ¿Cuál es tu actuación ante el problema? Jesús te está diciendo, ten valor. ¿Qué tienes que tener? Valor. Tienes un problema, ten valor. No tengas miedo. Pero sus discípulos prefirieron tener miedo a tener valor. Y su actitud dijo mucho. Vamos ahora a ver cuál era la actitud de Jesús. ¿Cómo estaba actuando Jesús? Él estaba durmiendo. Estaba cayendo la tormenta. Golpeaba la barca. Se estaba mojando, caía agua hacia adentro. Yo me imagino que esa almohada que tenía estaba mojada. Pero ¿cuál era su actitud? Él estaba dormido. Él estaba tranquilo. Como dicen por aquí en criollo, él estaba paterrolo con su almohadita en la parte de atrás del barco. Jesús también estaba atravesando por la misma tormenta, por el mismo huracán por el que estaban pasando sus discípulos. Pero como él sabe que Dios no defrauda, él sabía que ese huracán
no los iba a destruir. Y él estaba tranquilo. Esa fue la actitud del Señor. Yo me pregunto, ¿qué esperaban los discípulos? Una actitud de tensión y drama. Porque es que parece que eso es lo que le gusta a mucha gente. O sea, yo me imagino que ellos esperaban que Jesús se despertara. Nos vamos a ahogar. ¡Ay, rápido! ¡Saca agua! Pregunto, en medio de un problema, ¿tener una actitud de drama ayuda en algo? En medio de un problema, déjeme decirle algo, una actitud de show no ayuda en nada. Dile al que tienes al lado, no seas showcero cuando tienes un problema. Ay, mire, tengo las ojeras. Tengo 2 días que no he podido ni siquiera comerme una arepa de la desesperación. Mire cómo estoy. Se me ven las jaboneras. Porque es que yo me la paso en esta situación tan difícil por la que estoy pasando. No sé qué hacer. ¡Hey! Aprendamos de Jesús. Jesús estaba pasando por la misma tormenta que sus discípulos y él estaba tranquilo. A él el huracán también lo estaba mojando. A él el huracán también lo estaba golpeando y él no andaba haciendo show. Él no andaba... Es que es difícil. Es que... No. Y los discípulos se asustan. Mire, el miedo bloquea tanto a la gente. Y quizás el miedo te puede estar bloqueando si estás pasando por una situación. Que mírelo desde esta otra perspectiva. Los discípulos no estaban solos. Ellos estaban atravesando una tormenta. ¿Y quién los estaba acompañando en medio de la tormenta? El mismísimo Jesús. Y ellos, en vez de pensar y decir, hey, estamos pasando por una tormenta, pero Dios está con nosotros, tengamos calma. En vez de pensar así, se desesperaron, se asustaron, montaron el drama. Señor, ¿acaso no te importa que nos hundamos? ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos eso? No respondo. Padre, tengo miedo porque no tengo dinero para la medicina. Ah, ok, no tienes dinero para la medicina, pero tampoco tienes fe. Padre, tengo miedo porque es que no tengo empleo, no tengo trabajo, necesito llevar comida a la casa, en la casa no hay comida. Ok, no tienes dinero, pero tampoco tienes fe. Miren, Jesús se despertó y de una vez le dijo al huracán, ¡cállate! Y vino una gran calma. A lo mejor Jesús los miraría y les dijera, para eso me despertaron. ¿Por qué tenían tanto miedo? Tener miedo, descuidarte, dejar de comer, dejar de dormir, jalarte las greñas, gritar, pelear, desesperarte, estresarte. ¿Sabes lo que puede hacer? Matarte. Eso sí te puede matar. Eso sí le puede añadir más carga y más daño a la tormenta por la que puedes estar pasando. Pero Jesús te dice, tranquilo. Dile al que tienes al lado, tranquilo, tranquila. ¿Acaso no sientes la presencia de Dios y su compañía en tu vida? ¿Dónde está tu fe? Así que no tengas miedo, porque Dios está contigo. A veces la gente prefiere creerle al examen de la biopsia que dice que el tumor es maligno y que te vas a morir. A veces prefieren creerle a que, listo, nos vamos a morir de hambre porque el dólar sube todos los días. A veces la gente prefiere creerle a la amenaza de que va a acabar contigo, en vez de creerle a Dios que te dice, ten calma, que la salvación ya te la voy a dar.
Hay que creer en el poder de Dios. Dios hace milagros. Dios todo lo domina. Pero si Dios permite que ese problema llegue a tu vida, es porque algo hay que aprender. Es porque a lo mejor Dios te ha hablado, Dios te ha dicho algo y no le has puesto cuidado. Mire, los discípulos se la mantenían con Jesús. Veían milagros, veían sanaciones. Ellos vieron todos los prodigios que hizo Jesús, pero parecía que tenían que aprender la lección. Porque en medio de ese problema no tuvieron paz, se dejaron agobiar. En medio de todo problema, de toda tormenta, Dios quiere hablar y enseñarte algo nuevo. Cuando llegue un problema a tu vida, no le preguntes a Dios, Señor, no te importa que sufra. Más bien, orando a Dios, dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda? San Juan Crisóstomo, un santo explicando este evangelio, dijo una vez, nadie estima lo mismo lo que ve suceder en cuerpo ajeno que lo que en el propio experimenta. Viendo todos los beneficios que todos habían recibido, pero estando cada cual como si no hubiera recibido el beneficio, él en particular, andaban embobados. No estaban ellos antes cojos, ni sufrían alguna otra enfermedad semejante, pero convenía que cayeran bien en la cuenta del actual beneficio. Por esto, Cristo permitió que se levantara la tempestad, para que, librados de ella, tuvieran una más clara percepción del beneficio. Lo explica San Juan Crisóstomo. En otras palabras, nadie aprende en pellejo ajeno. Mira el que tienes al lado. Nadie aprende en pellejo ajeno. Es que ellos habían visto a los cojos, a los leprosos, a toda esa gente sanarse. Pero como no lo habían vivido, parece que no lo creían. A veces tú oyes de milagros, de sanaciones, de cosas que le pasa a otra gente, y a veces te cuesta creer. Y si Dios está permitiendo que este problema, esta situación esté en tu vida, es para que aprendas a tener valor. El valor, dice Wikipedia, es la capacidad para hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sonreír. Vamos, sonríe. Regálale una sonrisa al que tienes al lado. Comer, alimentarte. Eso de que, tengo 2 días que no como. Por favor, ya que tienes al lado, por favor. Deja de ser lastimosín. ¿Qué tienes que hacer? Dormir, descansar, para recuperar esas fuerzas y seguir adelante. Mientras tengas ese problema, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Venir a misa. Venir a la misa. Estar junto con Dios. Mientras más peludo sea el problema, más unido a Dios tienes que estar para que tengas paz. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarte. ¿Qué ojeras? Bueno, las mujeres, échese su maquillaje y ya está, y se pone bonita. Que, ve, el marido la dejó y anda tú acá abajo. Parece una perra recién parida. ¿Qué es eso? Usted se arregla y se pone bien. Hacer todo lo que tienes que hacer a pesar del problema. Hay gente que dice, pero eso es hipocresía. Estar bien por fuera, pero por dentro destruido. No, eso no es hipocresía. Eso es ser valiente. Confía que si le ha hecho milagros a otro, si le ha hecho sanidades a otros, a ti también te puede hacer un milagro y a ti también te puede dar sanación. Y por último, agradece. Sea agradecido, diga al que tienes al lado, sea agradecido. Dice la primera lectura, Dios hablando a Job, yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno.
Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. A ese problema, Dios le dice, hasta aquí llegarás, de esta rayita no me pasas. Dice el Salmo, se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Así que ustedes que han venido en este día, tengan valor. Ustedes que me oyen, tengan valor si estás pasando por una tormenta, porque vas a salir victorioso, porque todo va a estar bien, porque Dios va a responder tu oración. Ten valor de levantarte, de secarte esas lágrimas, de comer, de arreglarte, de seguir adelante mientras llega la calma. Dale gracias a Dios, porque no estás solo, no estás sola. Dios te está acompañando y no te va a dejar caer. Y aprovecha que lo tienes a tu lado. Te invito a que por favor te coloques de pie. Y pídele lo que deseas. No le reproches. Inclina tu rostro. Pídele al Señor lo que tanto anhelas. Todo va a estar bien. Ahora date un abrazo. Vamos, regálate un abrazo fuerte, fuerte ese abrazo y declara con fe, pronto llegará la calma. Mi Señor está aquí conmigo. No tengo razones para temer. Amén. Gracias.